Programa un día más. Qué maravilla. Como decimos siempre, buenos días a todos y a todas. Ahí estamos. Un día más. Día 25, como la rima tiene esto. 25, no que sea día 25, hoy es día 14 de febrero. De diciembre del 2025. Pero es el día 25 que grabamos. Seguidos. Nuestro programa de Hablemos de edición podcast. ¿Y qué tal? No nos queda otra. Yo soy Diego Rojo Núñez, soy un adicto de recuperación y si has conseguido llevar 25 con nosotros, 5 para mí, pues enhorabuena. Si es tu primer día, los primeros 24, pues mucho ánimo, mucha fuerza. Has llegado a un sitio donde, bueno, estamos aquí tranquilamente, con un cafetito, una rutina todos los días. Intentamos hacerlo hoy un poquito antes. Lo vamos a hacer, son las 9:13. Tengo planeado ir a misa ahora de 10 y luego me voy hacia Segovia. Vamos a subir a una rutina que tenemos por la montaña con Andreita, que es mi hija, y con vos, que es súper. Así que bueno, pues rutina. Hemos ido haciendo todo lo que hacemos todas las mañanas, incluidos las oraciones, los rezos, escuchar el podcast de David de Narcóticos Anónimos, prepararme el cafecito de Pala. Hoy ha bajado la cookie también, ha dado un abejito, ha volado, porque siempre está chulo que te bajen a decir buenos días. Así que nada, como decimos, día 25, esto lo entiende, es domingo, día 14, como he dicho, no entiende de fiestas, ni de domingos, ni de eventos. Esta escalera mecánica no para de bajar. Hay momentos en los que bajan más despacito, pero una vez que abres los ojos y a veces, en mi caso, pensaba hacer ya cosas, ya la escalera empezaba a bajar absolutamente a un ritmo distinto. Ha estado tranquila mientras he estado durmiendo, pero en el momento que abres los ojos y das los buenos días y agradeces por despertarte de una casa bajo un techo, que no es fácil, ¿no? Y a la mayoría de las personas que van a dirigir estos podcasts igual no tienen esa casa, igual no tienen ese techo, igual no tienen esas sábanas, igual no tienen esas zapatillas, esta percasa, esa bata, ese guizo que tanto agradezco siempre para lavarme y que sale agua, que es como mágico, ¿no? El interruptor y que sale, que da luz, que tengo pues estos medios, ¿no? Para hacer una grabación con un micrófono, bueno, pues agradecido una y mil veces a Dios por darme sobre todo la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiarlas todo y lo más difícil de todo, que es la sabiduría para reconocer la diferencia. La sabiduría no se llega porque sí, por iluminación. Esto es pico pala y sobre todo conocimiento. Antes de saber hay que conocer, y antes de conocer hay que estudiar y hay que trabajar. Por inspiración divina, hasta ahora me cuesta encontrar casos de gente que se haya recuperado, de que haya conseguido dejar de consumir,
como he dicho muchas veces, esta enfermedad es muy subidina, muy dura, ataca por varios aspectos de la vida y como no estés en la alerta y todos los días a tiro para, acaba haciéndose con todo lo que tiene alrededor y es muy complicado, muy complicado. A mí me fue muy complicado, lo hemos comentado muchas veces. Pero bueno, en realidad llevamos 25 días, hoy 802 en total, pero lo que cuenta es desde que me he levantado. Me he levantado a las 8 de la mañana, por ejemplo, de la mañana, me queda un día por delante y hay que entregarlo. Hay que entregarlo, hay que conocer, hay que ser agradecido, la gratitud muy importante y como digo, pues ir agradeciendo esas pequeñitas cosas que tenemos todos los días para poder afrontar el resto del día y poder llegar a esta noche con el primer objetivo de estos podcasts y de mi vida en general, que es no consumir drogas. Hoy, ¿vale? Y como hemos dicho, mucha gente tira, esto lo tiene más fácil. Esto no es como se ve ahora. Yo estoy intentando ponerme en la piel de lo que sentía cuando tenía 25 días limpio y, y estaba en un centro de rehabilitación. Es verdad que también es un centro privado que cuesta dinero y yo he tenido la oportunidad de hacerlo, pero no es, no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Ayuda, pero no es cuestión de dinero. Conozco muchísima gente, compañeros de narcóticos anónimos que narcóticos anónimos puros, que se llaman, que no han entrado en un punto en su vida, que no han tenido el recurso o que le han tenido, pero no me han necesitado. Y ole, ¿no? Y un poquito de sombrero. Y se puede, y para muestra un botón, que ya hemos explicado muchas veces. Yo no sabía ni opinión ni idea de nada de esta enfermedad. Seguía pensando yo primero de que era un vicio, de que era un desgraciado, básicamente, y que no sabía parar porque, bueno, pues me había hecho adicto y esto no tenía aparente solución, ¿no? Oí hablar en mis primeros minutos con las sustancias de los centros conocidos por todos, ¿no? De rehabilitación, pero también existía el estigma ese de que, bueno, esos centros eran para mí, ¿no? Que yo no estaba tirado en una calle o que yo tenía todos los dientes o que yo físicamente tampoco estaba con las uñas y los dedos negros, ¿no? Porque mi droga era otro, mi estatus era otro, y yo no era un junkie, ¿no? Qué distorsión, igual peor, igual peor, porque el deterioro físico, cuando no existe de esa manera, te cuesta más darte cuenta, ¿no? Te comparas incluso, como hacía yo, ¿no? Me comparaba, bueno, no sé cómo. Y al final te vas dando cuenta de que la enfermedad no entiende absolutamente de estatus sociales, ni de profesiones, ni de dineros, ni de nada. Es una enfermedad mental muy complicada que atañe a todos los aspectos de una vida, porque es un funcionamiento distinto al de un cerebro que no es adicto. Entonces, nuestro empeño, nuestra manera de evitar en el programa de radio y en estos podcasts, pues es evitar la enfermedad, más allá de la batallita personal, de cuánto, de dónde, de cómo hemos consumido, de todas las frases que, que escuchamos y que nos sabemos de memoria de yo he sido, y es que batallitas. Batallitas que no valen absolutamente para nada, porque esos infiernos, por mucho que lo cuentes, por mucho que los intentes explicar, es prácticamente igual
de imposible explicar esos sentimientos a los sentimientos que te da saber cuando sabes que tienes la enfermedad, ¿no? Entonces, es absurdo llenar todo esto, llenar todos los podcasts, llenar todas las entrevistas, llenar todos los YouTubes eh, de, de entrevistas de batallitas, de cuánto consumías al día, de cuántas veces te has arruinado, de cuántas vidas has arruinado, de cuántas parejas has tenido. Al final, si no entiendes y no comprendes la enfermedad para saber de ella, entendimiento y sabiduría, se te va a ir de las manos, o sea, de la cabeza, ¿no? No vas a llegar a entender jamás por qué has podido hacer o por qué haces lo que haces. Entonces, hay que poner muchísimo hincapié en la enfermedad. Enfermedad. Funcionamiento del sistema dopaminérgico, del sistema nervioso central, de la amígdala, con todos estos nombres que tiene, y bueno, y utilizamos nombres y términos en la mínima expresión, porque yo soy un ignorante y bastante tonto en este sentido. Entonces, entiendo que todo el mundo no está pico pala, pues por miles de razones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre me voy a cansar de hacer muchísimo hincapié en las reacciones que tienen, las reacciones químicas que tiene cualquier cerebro, que son el número, pues esos son los términos que no me sé, ¿no? Pero millones, ¿no? Por segundo, incluso por nanosegundo, que es increíble, es increíble. El funcionamiento y el sistema, o sea, el cerebro es ya de por sí increíble. Yo muchas veces pienso que es posible que alguien haya ideado, por eso yo creo en Dios y seguiré creyendo en ello, ¿no? Esto no puede ser por casualidad. No puede ser por casualidad esto y muchas otras cosas. Entonces, bueno, aparte de que es una de las referencias mías para mi recuperación, como también hemos hablado muchas veces del poder superior, y para mí es Dios, y añado el Dios católico, pues, bueno, a mí el conocer un poquito cada día más de cómo funciona la picorota y ese cerebro me fascina, desde luego. Os invito y os sugiero que todo aquel que tenga duda de cómo funciona su cerebro, si realmente tiene un cerebro adicto o no, que vaya investigando poco a poco, que vaya escuchando los programas, que vaya escuchando los podcasts. En los programas la psicóloga Sofía va dando, pues eso, pequeñas pildoritas, poquito a poco, creciendo poquito a poco y haciendo cositas muy poquito a poco. Dando explicaciones podcast que tenemos también 5 o 6, creo que 6, más 12 programas, se van programando en iVoox, podéis entrar en radiointercontinental.com y si estáis en Madrid, 95.4. Y realmente hacemos explicaciones y damos explicaciones y la psicóloga o el psiquiatra también dan explicaciones muy sencillas. Intentamos por todos los medios que sean explicaciones que bajen a la tierra y que sean muy fáciles de comprender y ya como digo de la enfermedad. Yo lo que quiero evitar es la enfermedad y que la gente sea capaz de interpretar qué es lo que pasa en el cerebro cada vez que se despierta una emoción o cada vez que hay una reacción, ¿no? Que la reacción más inmediata, como hemos explicado muchas veces, es la emoción, que es una reacción matemática del cerebro, y cómo gestiona un cerebro adicto, a diferencia de un cerebro no adicto, esa gestión de las emociones
bueno, pues es totalmente distinto a un cerebro no adicto, un cerebro normal. Y digamos, ¿no? Entonces, una vez tú vas entendiendo que es una reacción química biológica que no va a cambiar, o que si cambia, o que se puede reeducar el cerebro, es muy poco a poco y con una serie de pautas muy estrictas y muy, por lo menos al principio. Yo, claro, hablo desde mi experiencia. Yo llevo 802 días hoy sin absolutamente ninguna sustancia, ninguna recaída, ninguna nada de sustancias, ¿vale? Hemos hablado de conductas adictivas o de conductas adictas, de cerebro adicto, con lugares, personas y cosas existen, existirán, no para nunca, pero de sustancias que alteren mi mente y 802 días. Limpio, que decimos nosotros, absolutamente, de todo. Entonces, bueno, pues se van acumulando esas herramientas, vas teniendo conocimiento, que no es sabiduría todavía, por supuesto, y yo creo que la sabiduría aquí no se alcanza nunca, pero sí que voy teniendo esa posibilidad de reacción ante mis emociones matemáticas, ¿no? Las hemos definido muchas veces y las emociones principales no las vamos a buscar. Las leo muchas veces, pero ahí, dependiendo de quién las diga, o sea, dónde lo busques, pues dicen otras, unas u otras, ¿no? Emociones principales, vamos a poner. Está la ira, seguro. Ya, aquí las tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Estas las ponen aquí. Hay otros autores u otros que he leído que son 5, incluso algunos. Pero bueno, yo 6 y con estas me quedo más tranquilo, quiero decir, no más tranquilo, pero que las manejo más o menos bien. Lo que hago es, en mi caso, es ir una por una al diccionario y ver lo que realmente dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Y luego lo intento bajar a mi terreno, es decir, a lo que me siento bien, ¿no? Y cuando lo siento y cómo lo siento y por qué lo siento. Entonces, como veis, es un ejercicio que no es sencillo, porque me lleva tiempo, pero bueno, ese es el tiempo de recuperación en el que yo he decidido muchas veces, ¿no? Que no es tiempo que lleve 802 días, que también, pero pues no es el tiempo que le dediques a la recuperación, al conocimiento, al pico pala que hablamos, ¿no? Entonces, esas emociones principales, digamos, las 6 emociones principales que hemos leído son muy sencillas y todas se expresan matemáticamente en un cerebro humano, independientemente de cómo sea, si sea adicto o no sea adicto. Y lo que nosotros queremos limitar y dar a conocer es la reacción que tiene ante estas 6 emociones principales un cerebro adicto, a diferencia de un cerebro no adicto. Entonces, bueno, esta es la parte mental, como hemos dicho muchas veces también, la parte mental de la enfermedad, ¿no? Esa gestión, esa manera de ponerse la maquinaria en marcha, de ponerse el cerebro en marcha, una vez que recibe esas emociones que están a la orden del día, que las recibe todo el mundo y las puede recibir 250 veces por segundo. La emoción que más se me viene a la cabeza una vez que leo estas 6 es la emoción de la ira y cómo he reaccionado ante la ira durante toda mi vida, ¿no? Y por qué he reaccionado así con tanta ira y tanto ímpetu y tanta impulsividad.
Bueno, pues a lo largo de todos estos días he ido acumulando, he ido teniendo un poco más de conocimiento sobre mí mismo y sobre la enfermedad, pues te vas dando cuenta de que todo parte de un egocentrismo, un egocentrismo total, que también he hablado de muchas veces, y bueno, pues ese egocentrismo convierte prácticamente en mirar todo lo que sea una decisión contraria a lo que yo ya había pensado, ¿no? Que en mi mente se transforma en realidad rápidamente, que veo una realidad mía que en el 99% de los casos no tiene absolutamente nada que ver con una realidad normal, una realidad no adicta, una realidad, no lo sé cómo decirlo. El caso es que yo lo veo real y lo siento real. Entonces, como es así como lo veo y como lo siento, en el momento en que algo no es así, mi primera emoción, mi primera reacción matemática del cerebro es la ira. Pues esto no se ha hecho como yo tenía planeado. Pongo un ejemplo. Bueno, que a mí los ejemplos me ayudaban mucho y me siguen ayudando mucho. Si yo voy a ir a la montaña hoy con Andrea y, y estoy pensando, pues a qué hora vamos, a qué hora vamos. Pues mira, mejor voy a la misa de 10, luego voy a buscar, pero en ningún momento, durante la hora de ayer, por ejemplo, que estás a 2 horas, porque esto se convierte en una obsesión, que es muy fácil de solucionar, digamos, ¿no? Que lo vamos a decir ahora, ¿no? De la manera, cómo lo solucioné yo ayer, pero ayer, esto con consumo, y si encima estás en consumo activo de sustancias, es prácticamente imposible, porque tu ego nunca jamás, una vez que está con sustancias, en mi caso me dejaba ya ir más allá, y yo al final tengo que entregarlo y decir, bueno, ¿te has planteado el hecho de preguntarle a ella? Porque igual tiene otros planes, porque igual tiene otra manera de verlo, cómo lo vamos a hacer, y ahora, entonces, bueno, pues la solución es sencillísima, es un mensaje diciendo, oye, ¿qué te parece? O ¿tienes otras cosas que hacer? O ¿qué es lo que tú piensas? O ¿qué es lo que tú prefieres? Un mensaje instantáneo, esto, ya está, ya está. ¿Qué pasa? Que ese mensaje instantáneo le tengo que acatar, digamos, aceptar, estudiar, entender, para luego, fijaros, la movida, digamos, en la cabeza que tienes que montar, aunque la solución ha sido muy sencilla, porque he conseguido preguntarle a ella y ir a la hora que ella puede, pero si yo no llega a ser así, ya monto que es como ha sido el de mi vida, yo monto en mi cabeza ya la estructura de cómo se va a hacer, y como no se haga así, automáticamente, matemáticamente, mi cerebro egocéntrico total entra en ira y ya está. Ya esa emoción no sé gestionarla, no he sabido gestionarla nunca, que es a donde vamos con estos podcasts y con estos programas. Lo que intentamos explicar es eso, que no eres adicto solo porque vayas al bar y estés 10 horas seguidas y te vayas el último, no sé más cómo parar, y arruines familias, parejas, hijos y absolutamente todo, que también. Pero que un cerebro adicto reaccione así estando en casa y con él mismo, que no hace falta más allá que la parte física, el o la persona que está en un bar 7 horas seguidas hasta que se cae y deja de beber y miles de historias se me ocurren, batallitas, es exactamente igual que el que no sale de casa y está 3 horas pensando, imaginando un proyecto, un plan, y en el momento en que ese plan se le rebaten o le dicen algo contrario o se lo cambian un milímetro, de decir, bueno, pues a las 10 a las 11. Es que una hora es como, no es la hora en cuestión, sí, porque yo no tengo absolutamente nada que hacer, es más el que me han cambiado mi decisión. Entonces,
No hace falta ninguna droga para eso. Como digo, 800 dos días hoy. Y ya ayer tenía el rincón de hasta que, gracias a que tengo más sano juicio, gracias a que no consumo droga, y gracias a que intento entender lo que me pasa en la cabeza, pues me doy cuenta y digo, bueno, pues la solución cuál es, la pregunta. Y al final la encuentras rápidamente. Aún así no es fácil, porque aunque la encuentres, tu cabeza todavía te dice, ¿y vas a aceptar la hora de la niñeta? Es que es matemático. Cuando tú ibas imaginando esto, ya organizándolo para mí, el trabajo, porque voy a dar esto, lo otro, porque como yo he ido a ver esa pantalla, pues yo sé tal. En definitiva, lo más importante de todo es hoy, 14 de diciembre, domingo, no cosa. Mañana ya vemos. Ayer ya pasó. Si ya has consumido ayer, ya no podemos remediarlo. Lo que sí que podemos hacer es cambiar hoy. Y hoy no. Me viene súper fatal. Me pongo mañana. Hoy. A pasar buen día. Sin consumo.